consulta. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a conocer los hechos más destacados de Ecuador y el mundo en Noticias 7. Estos son nuestros titulares. Organizaciones sociales que representan a la ruralidad del país confirman su apoyo a la candidatura de Lenín Moreno. El Consejo Nacional Electoral ratificó la transparencia de los comicios del 19 de febrero y destaca los informes emitidos por los observadores internacionales. Hoy, en Manabí, el jefe de Estado, Rafael Correa, constató los avances de las obras emblemáticas en el norte de la provincia. En lo internacional, el presidente de Bolivia, Evo Morales, viajó a Cuba para ser tratado de varias afecciones en su salud. Y organizaciones sociales que representan a la ruralidad del país y a los sectores agropecuarios, montubios, campesinos y pescadores se reunieron para analizar su papel en la segunda vuelta electoral y ratificar su apoyo a la candidatura de Lenín Moreno, una decisión que la harán pública el 17 de marzo en Montecristi. La CONAGOPARE, que representa 820 gobiernos de juntas parroquiales a nivel nacional, ratificaron su apoyo a la candidatura de Lenín Moreno por todo lo que para este sector de la ruralidad ha representado estos 10 años de la Revolución Ciudadana. Antes de Rafael Correa, los gobiernos parroquiales apenas recibíamos 19 millones de dólares como presupuesto, algo irrisorio para las necesidades del sector rural. Con Rafael Correa llegamos hasta 195 millones de dólares, un cambio trascendental. Todos los años se ejecutan más de 2.000 obras con los recursos que ha entregado el gobierno de la Revolución Ciudadana a los gobiernos parroquiales. Y cómo no agradecer a un gobierno que ha trabajado de la mano del gobierno de la Revolución Ciudadana. Las organizaciones sociales de sectores montubios, pescadores y campesinos buscan unirse para tener una representación que marque diferencia en una segunda vuelta. Consideran que es el momento de atender al agroecuatoriano y que esta demanda no se encuentra en la candidatura de la derecha. La derecha siempre apoya a las grandes empresas. Ustedes saben que las grandes empresas siempre viven, son los que nos han perjudicado, son ellos los que nos compran un producto a precio injusto y lo venden a 2, 3, 4, 5 veces más. La soberanía alimentaria ha formado parte de las políticas del actual modelo de país y en este sentido apuestan por darle continuidad con una mayor participación de su sector. Y estamos plenamente convencidos que lo vamos a realizar porque vemos cambios. En este proceso de cambio es donde estamos nosotros participando, vinculándonos directamente desde los diferentes ángulos. Aspiran a que el 17 de marzo en Montecristi se realice el gran anuncio. Respaldar el proyecto de la Revolución Ciudadana y dar su respaldo. Por ello, estamos convocando alrededor de 20.000 líderes campesinos para el día viernes 17 en Montecristi. Es la base social del Ecuador que con su trabajo en la tierra y en el mar dan de comer al país y que confían que su desarrollo solo será posible desde una visión de equidad y redistribución de la riqueza. César García, Ecuador TV. También el prefecto del Guayas y dirigente del Centro Democrático, Jimmy Jairala, afirmó su postura personal de apoyar al candidato Lenín Moreno en la segunda vuelta electoral. Este tema será analizado por el movimiento la próxima semana. Tenemos varias alternativas que las analizaremos el lunes en nuestra reunión de la dirección ejecutiva del movimiento. Es muy posible que yo me anime por apoyar al candidato Lenín Moreno. Y digo Lenín Moreno y no digo a país porque es de dominio público la serie de desavenencias que se produjeron a raíz de que nuestro movimiento tomó su rumbo propio. Mientras el Consejo Nacional Electoral ratificó la transparencia de los comicios del pasado 19 de febrero. Además, destacó los informes emitidos por los observadores internacionales. La misión de la OEA reconoció las buenas prácticas electorales de nuestro país.
A criterio del presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, varios son los hitos positivos que marcaron las pasadas elecciones del 19 de febrero. Por ejemplo, detalla la importancia de que estudiantes de universidades públicas y privadas conformaron las juntas receptoras del voto, quienes además fueron capacitados. Dice que también generó confianza la participación de más de 140.000 delegados de las organizaciones políticas durante el proceso. Porque el voto en el Ecuador tiene 4 componentes, Javier. Es universal, es secreto, es obligatorio y es escrutado públicamente, es decir, es cantado. Y al decir que es cantado, se puede mostrar el voto a los delegados y por tanto el sistema electoral ecuatoriano tiene un sistema de tal blindaje. Mencionó además que a ello se suma el acompañamiento de misiones internacionales en las veedurías de organismos como la Organización de Estados Americanos, OEA, así como la de UNASUR, UNIORE y AUEF, entidades que entregaron informes preliminares positivos para el país. Así lo indicó Pozo. Han señalado que hemos dado un salto cualitativo y cuantitativo con respecto al pasado, con respecto al mejoramiento de nuestras prácticas electorales. El jefe de misión de observadores de la OEA, Leonel Fernández, detalló que se visitaron 375 centros de votación en 17 provincias del país. Reconoció las medidas adoptadas para ampliar este ejercicio democrático a todos los ecuatorianos y de manera inclusiva. El traslado de las actas al recinto de transmisión y procesamiento de actas y a las juntas provinciales se realizó de forma segura. Afirmó que algunos inconvenientes que se presentaron fueron solucionados inmediatamente y ante las denuncias de supuesto fraude. Esto fue lo que dijo la OEA en su informe. La misión recibió 3 denuncias de votantes que vieron papeletas marcadas en las juntas receptoras del voto. A pesar de que las redes sociales se hicieron eco de esta situación, lo cierto es que se trató de casos aislados y las papeletas cuestionadas no se contabilizaron. Los equipos de observadores de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE, y de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, también entregaron sus recomendaciones al presidente del máximo organismo electoral. Indicaron que no recibieron quejas de presunto fraude, tal y como la oposición intentó posicionar ante la opinión pública. Una denuncia así formal no existió nunca. Nadie se ha prestado para el fraude, lo puedo decir. El sistema electoral es transparente. Olga Velasco, Ecuador TV. Y el ministro de Seguridad, César Navas, ratificó que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional resguardaron el proceso electoral conforme a lo que se planificó. Además, cuestionó las declaraciones de actores políticos de oposición, quienes pretendieron deslegitimar los comicios. Tras la finalización de las votaciones, actores políticos de oposición mediáticamente denunciaron un presunto fraude, exigiendo una segunda vuelta aun cuando el proceso de escrutinio no terminaba. Por mencionar 2 casos, el alcalde de Guayaquil, el social cristiano Jaime Nebot, y el presidenciable de Creo, Guillermo Lazo. El pueblo de Guayaquil estará en la calle, ya está organizado y convocado para evitar un intento de fraude. Les pido que nos mantengamos vigilantes hasta que reconozcan oficialmente que hay segunda vuelta electoral. Incluso Andrés Páez, compañero de fórmula del banquero Lazo, exigió a las Fuerzas Armadas un pronunciamiento. Nosotros esperamos de las Fuerzas Armadas lo que ya nos había comunicado, que exigirán que se respeten los resultados en las urnas y que no van a aceptar que se cometa ningún fraude. Declaraciones que fueron cuestionadas por el ministro de Seguridad, César Navas, quien aclaró que el trabajo de la fuerza pública consistió en custodiar el proceso electoral antes, durante y después de los comicios electorales. Trabajo que a su criterio lo efectuaron de manera correcta. La función de ellos está clara, no son agentes políticos como tratan de generar por parte de ciertos grupos politiqueros. El capitán de corbeta, Mario Bonilla, jefe de operaciones ante el Consejo Nacional Electoral en Esmeraldas, explicó que la Armada tenía clara la responsabilidad de avalar la transparencia en el proceso. Garantizar que los kits sean entregados desde las bodegas del CPR hacia los recintos sin que haya manipulación de gente externa. El ministro Navas ratificó que la custodia del material electoral se mantuvo hasta el final, cuando se entregó la documentación ante el CNE. No hay ninguna denuncia por parte de ningún movimiento político. Y anunció que para las elecciones del 2 de abril se fortalecerá la logística y cadena de custodia para continuar garantizando la transparencia de este ejercicio democrático. Olga Velasco, Ecuador TV.
Y por su parte, el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, ha preferido no pronunciarse sobre la advertencia de incendiar la capital por parte de simpatizantes del movimiento Creo, declaraciones que se hicieron en uno de los plantones realizados en los exteriores del Consejo Nacional Electoral. O se respeta la voluntad del pueblo, o van a ver, incendiamos Quito, y lo digo con todo el corazón. Estas declaraciones las realizó la semana anterior el exalcalde de Baños, José Freire, en uno de los plantones en los exteriores del Consejo Nacional Electoral. El pronunciamiento lo realizó junto a Andrés Páez y el asambleísta de Creo, Patricio Donoso. Ninguno de los dos lo contradijo. ¡Incendiamos Quito! 8 días después de estas palabras, el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, aún no ha realizado pronunciamiento alguno. Ha guardado silencio absoluto, a pesar de que él también participó en uno de los plantones, cuando llegó Guillermo Lasso, su aliado político. Pero la forma de atentar contra el interés de la ciudad debería llamar, por lo menos, que el alcalde le ponga en orden a su coideario. Su silencio lo convierte en cómplice. Silencio que también preocupa a la ciudadanía, pues hay quienes consideran que ante la advertencia de incendiar Quito, la primera autoridad de la capital debió exigir las disculpas del caso y rechazar palabras que pudieron poner en riesgo a todos los habitantes de la ciudad que administra. Él tenía que salir defendiendo y diciendo de que cómo se va a incendiar Quito si es nuestra ciudad. Aunque forme parte también de un movimiento político, también debería tomar en cuenta la posición del resto de la ciudadanía. Hay gente que no está de acuerdo con lo que está haciendo y es necesario que él se ponga a tomar en cuenta que se debe a todo el pueblo, no solamente a una parte. Pero lejos de un rechazo, lo que se conoció de boca de uno de los organizadores de estos eventos, como es Andrés Páez, es que la subsistencia de los plantones, donde se llamó a incendiar la ciudad, mucho tuvo que ver el apoyo del alcalde. Públicamente le agradezco a Mauricio Rodas porque nos ayudó Rodas respaldó los plantones con recursos municipales, algo que no ha sucedido en otras manifestaciones, por ejemplo las que se han realizado en el Parque del Arbolito o en otros sectores de la urbe. Alex Llanos, Ecuador TV. Y para el analista Fernando Buendía, el llamado a la unidad que hizo el candidato presidencial Guillermo Lasso carece de toda legitimidad, pues fue justamente el postulante a Carondelet el causante del feriado bancario que separó a miles de familias ecuatorianas a consecuencia del fenómeno migratorio. Fue el candidato presidencial Guillermo Lasso quien hizo las declaraciones públicas con este exhorto. Quiero agradecer también a todos los movimientos y partidos políticos cuyos líderes han expresado su voluntad de apoyar este proceso de cambio. Para el analista Fernando Buendía, este llamado a la unidad carece de legitimidad por una sencilla razón. Él es el padre del salvataje bancario, es el autor de la ley que permitió y estableció el mecanismo para que el Banco Central se haga cargo de los bancos quebrados. De ahí la importancia de que los ecuatorianos no olviden, en el fragor de la contienda electoral, este episodio nefasto de la economía ecuatoriana, cuyas secuelas siguen vivas hasta la actualidad, dijo. Esto para los ecuatorianos ha significado como tener 6 terremotos como lo ocurrido el año pasado en el Ecuador. De esas dimensiones es el impacto que tuvo el salvataje bancario. Llamado a la unidad que se resquebraja cuando en la fase de escrutinios y conteo de votos fueron simpatizantes y militantes del movimiento Creo, quienes invocaron a la violencia. Creo que existe lo que llamaríamos un hambre, una ansia de poder. Aquellos que estuvieron por décadas sentados y estableciendo las políticas gubernamentales, perjudicando con los paquetazos a los ecuatorianos. Y el aspirante a llegar a Carondelet, Lenín Moreno, visita la ciudad de Machala, provincia de El Oro. Nuestra compañera Maritza Castillo nos preparó un informe hace pocos instantes de las actividades del candidato por Alianza País. En efecto, compañeros, nos encontramos en el barrio 18 de octubre de la ciudad de Machala. En este lugar se han congregado cientos de simpatizantes de la lista 35 del movimiento País. Están a la espera del candidato a la presidencia, Lenín Moreno, que en este momento aún se encuentra realizando la caravana motorizada por las principales calles de la ciudad y los diferentes barrios de esta ciudad que lo esperan para conocer sus propuestas en esta segunda vuelta de la campaña electoral. A continuación vamos a escuchar algunas de las opiniones de los ciudadanos con respecto al candidato. Era que él ganara, niña, que él ganara.
porque nunca tuvimos un seguro, a lo menos los pobres. Y por este señor, por la 35, tuvimos seguro y siempre nos ayudaron. Que sigan trabajando como lo han venido haciendo y está bien, excelente. Al menos yo he sido muy beneficiada en todo, mi familia, en lo que es educación, salud, excelente. Compañeros, este es el informe que se tiene hasta el momento. Conocemos que en pocos instantes el candidato a la presidencia, Lenín Moreno, arribará hasta este lugar para saludar con sus simpatizantes y exponer sus propuestas. Este es el informe de nuestra compañera Maritza Castillo. Vamos a una breve pausa de regreso. Varias obras fueron inauguradas en la provincia de Manabí. Les contamos cuando regresemos de la pausa. ¿Sabías que las abejas pueden reconocer rostros humanos? ¿Sabías que? De lunes a viernes, 19:30. Que todos vayamos juntos, que nadie se quede atrás, que todo alcance para todos y que a nadie le falte nada. Me gusta ayudar a la gente cuando está mal. Me gusta hablar de frente a frente con las personas, convivir con las personas. Considero que una de las cosas es la educación, el trabajar con los niños. La felicidad y el buen vivir es la razón del ser humano. Acuerdo para el buen vivir, los domingos a las 8 horas. Fútbol, atletismo o natación, deportes fantásticos que los puede hacer a pesar de sufrir de alguna discapacidad. Arturo, los deportistas paralímpicos son orgullo nacional y por eso les dedicamos nuestro programa. Claro que sí, como siempre, aquí, al mediodía. 2 en punto, por Ecuador TV. Seguimos con más información. El presidente de la República, Rafael Correa, estuvo este jueves en Manabí. En esta provincia, el jefe de Estado recorrió e inauguró varias obras. Con mucha alegría fue recibido el presidente Rafael Correa en Chone. El primer mandatario en esta visita recorrió el asentamiento San Cayetano, donde se están construyendo 356 viviendas. Hemos revisado el plan de vivienda San Cayetano, estamos viendo la repotenciación de esta escuela, vamos a inaugurar el centro de salud de Chone tipo C, tengo que pasar por Bahía, revisando las obras, como siempre una jornada muy intensa. Dormimos en Bahía hoy de noche. Bueno, lo de Manabí es apoteósico y nuestro eterno agradecimiento y compromiso a seguir trabajando por Manabí y por la reconstrucción de Manabí y Esmeralda, las zonas afectadas por el terremoto. También se visitó el reasentamiento Cristo del Consuelo en Sucre, donde se construyen 392 casas. Posteriormente, el primer mandatario se dirigió a la unidad educativa del Milenio Eugenio Espejo, obra que tiene una inversión de 5 millones. Esta es una repotenciación tipología mayor, es un colegio emblemático, adicional va a tener el primer polideportivo del distrito de Chone, lo cual le da un plus a esta obra en comparación a las otras unidades educativas del Milenio que vamos a inaugurar. La vamos a inaugurar el próximo mes. En la tarde recorrió la vía Chone-Canuto, la misma que conecta a 4 cantones de la provincia. Tiene una longitud de 56 kilómetros y el tramo que estamos interviniendo es del 12+200 al 35.500, o sea, 23.5 kilómetros. La inversión 32.340.000. Ahorita llevamos un 84% de avance. Luego de mantener un almuerzo con los habitantes de Canuto, se dirigió a Bahía para constatar los avances de la reconstrucción del centro maternal infantil destruido tras el terremoto. Está un poco más del 75% de avance, es un centro materno infantil y de emergencias cuya inversión bordea aproximadamente los 6,5 millones de dólares, lo cual incluye tanto infraestructura como equipamiento. El primer mandatario culminó su agenda visitando los albergues de San Vicente y Bahía de Caracas. Desde Sucre, con imágenes de Elías González, Kerly García, Ecuador TV.
Y con el propósito de fortalecer la cadena de comercialización de las micro, pequeñas y medianas empresas en el mercado local, se presentó un programa para capacitación y acompañamiento técnico que aportará al desarrollo de los emprendedores. La Corporación de Promoción de Exportaciones Corpey y las ONGs Plan Internacional y Children International unen fuerzas para aportar al desarrollo de emprendedores a través del programa Al Invest 5.0. Al final, que esas empresas que han sido capacitadas, que tienen un buen producto, logren sentarse con grandes superficies de cadenas aquí en el Ecuador y puedan venderle sus productos. Este programa incluye un componente transversal de equidad de género para generar participación de la mujer a nivel de empresas. La estrategia es aplicada a nivel mundial, impulsando el empoderamiento femenino como principal eje de acción, a través de la capacitación y erradicación de la pobreza. Enseñar y aplicar 10 habilidades de vida, las 10 habilidades de vida de la OMS, y luego toda la parte técnica propia de una empresa. Se logra una sostenibilidad, se respeten los derechos humanos y que haya un crecimiento integral desde la parte comercial, pero también alineado justamente a que esa sostenibilidad responda a principios de equidad y de justicia. Este es uno de los proyectos de cooperación internacional más importantes financiados por la Unión Europea, cuyo objetivo en sus inicios, en 1994, fue atraer inversiones hacia América Latina. Son cerca de 80 MIPYMES que participarán en el programa, que durante el 2017 se desarrollará en 2 fases. Tenemos como aliado también al MIPRO, que nos está apoyando a través de todo el conocimiento que he hecho en todos estos años de levantamiento de información de las MIPYMES. Ellos nos van a apoyar en el proceso. Al Invest 5.0 culminará con una rueda de negocios, incentivos y ventas relacionadas con 4 sectores de producción que se manejan en el país. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Y con una ceremonia en la Escuela Superior en Puzuquí, al noroccidente de Quito, la Policía Nacional conmemoró sus 79 años de vida institucional. En este acto se graduaron 312 nuevos oficiales. Tras la entrega de condecoraciones, el comandante general de policía, Diego Mejía, resaltó el nuevo modelo operativo que ha permitido el fortalecimiento de la institución del orden. La decisión política nos ha permitido implementar nuestro modelo de gestión. Es imprescindible resaltar el permanente respaldo y apoyo del Gobierno Nacional en la persona del presidente constitucional de la República, economista Rafael Correa Delgado. Por otra parte, aseguró que está en marcha un plan para reforzar el sistema de salud policial, mientras que el ministro del Interior, Pedro Solínez, felicitó a los nuevos oficiales y destacó los avances en la reducción de la inseguridad. En el 2006 el país contaba con 39.309 policías. A junio del 2007 serán 50.133 policías. Aquí cuestionó la propuesta del candidato presidencial Guillermo Lasso de eliminar competencias a la Policía Nacional para otorgarlas a los gobiernos autónomos. Impulsa disminuir competencias a la Policía Nacional en materia de seguridad, para transferirlas y encargárselas a los municipios a través de fortalecer las agencias y policías metropolitanas. Ustedes, señores policías, que en las recientes elecciones tienen el derecho político del sufragio, conquista que fue impulsada por este gobierno. Ustedes, igual que todos los ciudadanos, tienen el poder de decisión sobre qué le conviene a la patria y sobre qué es lo mejor para la Policía Nacional. También criticó la iniciativa del candidato de Creo de permitir a la sociedad civil el porte de armas de fuego. También está en juego la propia existencia de la Policía Nacional. Un candidato oposición impulsa como propuesta de campaña volver a permitir el porte de armas de fuego, para convertirnos en sociedades y comunidades violentas con masacres y tiroteos que a diario vemos suceder en otros países. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Este viernes 3 de marzo en Pensamiento Crítico junto a Carlos Rabascal nos acompañará el delegado de Alianza País, Álvaro Sáenz. Conversaremos sobre uno de los procesos de veeduría en las pasadas elecciones. También estará con nosotros el ex vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Carlos Cortés, con quien evaluaremos la actuación del organismo. Los esperamos este viernes 3 de marzo en Pensamiento Crítico con Carlos Rabascal a partir de las 7 horas.
La promesa de un cambio fue la propuesta ganadora que dejó atrás 12 años de kirchnerismo. A poco más de un año del triunfo de Mauricio Macri, Pedro Brieger y Ernesto Matos analizan el panorama político y económico de la nueva Argentina en Mundo al Revés. Hoy, 22:15. Este viernes, 8:30 en Café TV. Conoce a nuestro reportero por un día y anímate a ser partícipe de este segmento. Lo que más nos gusta, emprendimientos, música y mucha diversión. Aquí en Café TV, el lugar donde compartes, te diviertes y aprendes. Seguiremos en nuestra crónica de América mirando hacia Ecuador. Es que América Latina y buena parte del mundo están pendientes de lo que ahora va a ocurrir el próximo 2 de abril. Los informes de toda nuestra América, acompañándonos en Crónica de América. Los esperamos este domingo. 21 horas. Un hombre y una mujer. Pero ¿qué sucede cuando él es ella y ella es él? Dayan Rodríguez fue la primera persona transexual en Ecuador en casarse con otra persona trans, Fernando Machado. Conoceremos más sobre ellos en Somos Memoria. Sábado, 20:30, por Ecuador TV. Somos todos. Continuamos. La Fiscalía logró una importante medida que posibilita el bloqueo del pago de $40 millones a la empresa brasileña Odebrecht sobre contratos que mantiene activos en el país. Este dinero podría indemnizar al Estado por los casos de corrupción que se investigan. El juez de garantías penales Gustavo Brito autorizó el bloqueo ante la solicitud del fiscal del caso Wilson Toainga. La noticia la divulgó el fiscal general Galo Chiriboga en su cuenta de Twitter, donde asegura que la justicia aceptó bloquear 40 millones en pagos a Odebrecht. Esto explica, ordena a la refinería del Pacífico y a la empresa pública de agua se abstengan de hacer estos pagos. Con esto se garantizaría una posible indemnización al Estado ecuatoriano por parte de la constructora brasileña si se prueba de, como asegura el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, pagó 33.5 millones en sobornos. Este caso ha sido utilizado en tiempos de elecciones para ejercer presión al gobierno nacional y a la Fiscalía por la publicación de una lista de nombres. Al respecto, es importante analizar el contexto de esta denuncia. La justicia estadounidense sostiene un acuerdo de confidencialidad con Odebrecht que impide la divulgación de responsables. Sobre esta base, ningún país de los 11 mencionados ha tenido acceso a esta información, como lo aseguró el fiscal de Colombia. Ninguna de las fiscalías de América Latina ha tenido acceso a pruebas que hayan sido recaudadas ni por la Procuraduría de Brasil ni por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Si algunos nombres se han ventilado en el caso colombiano y peruano, esto corresponde a filtraciones derivadas de funcionarios de estos países en esferas donde estos datos están resguardados. Obedece a una delación interna en Perú, hubo una persona que cooperó con ellos. En Colombia también hubo una delación de una persona que ha cooperado con la Fiscalía y eso ha permitido que esos países avancen. Es más, aquí en el Ecuador, el propio embajador de los Estados Unidos ha dicho, señores, la información sobre Odebrecht, los nombres de Odebrecht, los dan bajo reserva. Lo mismo ocurrió en la reunión en Brasilia, donde se expuso públicamente que esta información, al menos hasta el segundo semestre del año, es reservada. Con el procurador Janot, que le informó a sí mismo, a todos los países, que esa información está bajo reserva, pero que los países, cada uno de nosotros, hacemos los esfuerzos para obtenerlo. De ahí la importancia de que la Fiscalía ecuatoriana trabaje con asistencias penales y otros países involucrados para avanzar en la investigación. Pese a las reservas contractuales y legales, la Fiscalía está trabajando concretamente con la Fiscalía de Colombia en el caso Metro de la ciudad de Quito. Ecuador ha iniciado, y lo he dicho en varias ocasiones, un proceso
de conversaciones con Odebrecht, proceso que vamos avanzando. En este contexto, 40 millones por lo pronto cubren el costo económico, mientras la teoría del caso se desarrolla y se identifican a los culpables de esta red de corrupción de Odebrecht en el mundo. César García, Ecuador TV. Noticias del mundo. El presidente de Bolivia, Evo Morales, viajó a Cuba para ser tratado de una afección de cuerdas vocales, sinusitis y dolor en el abdomen. Así lo informó el vicepresidente Álvaro García Linera, quien describió las dolencias que aquejan a Morales. Además, indicó que no son de gravedad. Desde mediados de enero, el mandatario padece estas afecciones en su salud. Y un sismo de 5.5 grados se sintió en Turquía. Además, una explosión en una mina de carbón en Ucrania deja 8 muertos. Tenemos más noticias en el siguiente resumen. El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, se retirará de la investigación sobre la injerencia rusa en la campaña electoral del actual presidente Donald Trump. La semana pasada, el diario The Washington Post reveló que Sessions mantuvo contactos con el embajador ruso en tiempos de campaña. Los demócratas pidieron su renuncia. El Senado de Estados Unidos aprobó una resolución en la que expresa su profunda preocupación por la situación política, económica y social en Venezuela. Además, pide la liberación inmediata de todos los presos políticos y llama al respeto de la Constitución y de la democracia. El presidente venezolano Nicolás Maduro consideró esta resolución como una injerencia y amenazas imperialistas contra el país. En Bélgica, las autoridades cerraron parte del centro de Bruselas y una estación de metro después de que un sospechoso fue detenido con tanques de gas en el maletero de su vehículo. Las autoridades locales indicaron que se acordonó el área mientras el escuadrón antibombas inspeccionó el lugar. Una explosión en una mina de carbono en Ucrania dejó al menos 8 personas muertas. El hecho se produjo por un estallido de metano a 460 kilómetros al oeste de la capital. La prensa ucraniana indicó que 172 personas estaban en la mina, 20 de ellas aún no son encontradas. El presidente Poroshenko ha declarado el viernes un día de duelo en el país. Un sismo de 5,5 grados en escala de Richter que se sintió en Turquía dejó 5 personas heridas, causó pánico en la gente y varios edificios sufrieron daños. El epicentro fue en la población de Samat y posteriormente a este se produjeron 2 movimientos más. El de mayor intensidad fue de 4 grados. En las imágenes se observa cómo las personas salen corriendo de un evento gubernamental donde se esperaba el discurso del presidente Recep Tayyip Erdogan. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Y hasta aquí las noticias. Muchísimas gracias por su atención. A las 21 horas tendremos más temas. Quédese con Ecuador TV.